Vamos a grabar la clase y bueno, el día de hoy nos toca, yo voy a poner nuestras diapositivas, ¿sí? Sé que están llegando otras personas. ¿Dónde están mis diapositivas? Aquí está. Muy bien. El día de ayer habíamos terminado de ver el tema de las excepciones, ¿verdad? El tema de las excepciones. Entonces, vamos a repasar un poquito hasta que terminen de llegar sus compañeros, a pesar de que ya estamos la mayoría. Y vamos a repasar un poquito. Sí, habíamos hablado de esta figura jurídica de las excepciones, ¿verdad? Al procedimiento de ejecución coactivo, ¿sí? Porque sabíamos que esta era una forma también de llegar al tributo, ¿verdad? Al cobro del tributo y a las acciones judiciales, ¿ya? Es decir, salir de esta vía administrativa para poder entrar a la vía judicial y que sea resuelta a través de el juez competente, que será nuestro juez contencioso tributario. Muy bien. Entonces, recordemos un poco que cuando hablé del procedimiento de ejecución, sí, yo les había mencionado, ¿verdad?, que este juez de coactiva, ¿sí?, no tenía la calidad verdaderamente de un juez, ¿sí? Es decir, tenía unas condiciones, ¿sí?, que incluso la doctrina, al momento de hacerle comparación con las facultades que tiene un juez, ¿verdad?, lo asimilaba precisamente por el hecho de poder imponer medidas precautorias, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene, digamos, esta confusión de la figura de ese juez administrativo, ¿sí?, entre comillas, ¿sí?, ese juez administrativo, pero que hoy la doctrina lo define como un ejecutor, ¿sí?, administrativo. Entonces, por esa razón, ¿sí?, es que, digamos, este procedimiento previamente ayuda al juez a mantener asegurado, ¿verdad?, con esas medidas precautorias aseguradas, ¿verdad?, el pago de esa obligación. Por eso cuando el proceso va a ingresar, cuando se solicita, ¿sí?, que se conozca una excepción, ¿verdad?, y tiene que ir a la competencia del juez contencioso, entonces esas medidas precautorias se suspenderán, ¿verdad?, no está, sino que se trasladarán precisamente al juez para que él las mantenga, ¿sí?, y lo considera pertinente, ¿sí? Y el tema de caucionar, ¿no? Caucionar también la deuda para que el obligado, pues, eh, digamos, pueda asegurar el futuro pago, ¿no? Por lo menos del 10%, ¿sí? Entonces, muy bien, en ese sentido, ¿sí? Vamos a repetir un poquito el procedimiento, ¿sí?, que vimos, y que era, pues, en sede administrativa, recordemos, tenemos la emisión del título de crédito y su notificación. 8 días para presentar, emitir bienes o presentar el pago o pedir un convenio de pago, ¿sí? O, digamos, usar alguno de los modos de extinguir las obligaciones también podría ser. Entonces, si no se cumple dentro de esos 8 días este proceso, es decir, este pago, pues entonces se dará inicio al auto de pago. El auto de pago es donde emiten las medidas precautelatorias ese juez de coactiva, ¿sí? Evidentemente será notificado, si un acto de notificación debe de producirse porque es la noticia que recibe el contribuyente precisamente como llamado para que haga uso de su derecho a la defensa, ¿verdad? Entonces, que me diga si es que quiere resolver la deuda o
o tiene cómo litigar, o tiene cómo pelear, digamos, ese pago de la deuda, y cómo desvanecerlo. Por eso nacen las excepciones. Bien, sabemos perfectamente que esos bienes que estarán ahí, digamos, comprometidos, al final de cuentas, cuando se tome una resolución, sea por la vía administrativa, si es que no hace nada por la vía judicial, ¿verdad? Llevará al remate de los bienes o a la subasta, ¿verdad? Que ya fueron procedimientos que ya vimos en la parte administrativa. Muy bien. ¿Cuánto era el plazo para que pueda presentar estas excepciones? Pues bueno, el plazo son de 20 días contados a partir de la tercera y última notificación que se realiza al contribuyente. Como sabemos, son 3 notificaciones que se deben de realizar, ¿verdad? Entonces, se deja sentado en ese sentido, y a partir de, el día siguiente, porque sabemos que al día siguiente de estas notificaciones es que empiezan a correr los 20 días. Y bueno, para producir este efecto suspensivo, ¿sí? Pues en el momento en el que se pone a conocimiento del juez contencioso, pues entonces procederá la suspensión del acto administrativo, ¿verdad? O la resolución administrativa que se haya dado en relación a la presentación de las excepciones, ¿no? Es decir, ese auto de pago queda ahí y va a conocimiento del juez. Se suspende este procedimiento. Muy bien. Entonces, estando ya en el COGEP, ¿sí? Decíamos que, bueno, se presentará ante el juez contencioso tributario, y el juez contencioso tributario lo primero que le va a decir es, bueno, para yo poder calificarlo, usted primero consígneme el 10% del valor de la deuda, más intereses y más costas. Y se hace una consignación, ¿verdad? Muy bien. Y luego, se notificará al funcionario ejecutor, ¿sí? En el caso de haber planteado la demanda directamente al contencioso, pues, y se le notificará de la suspensión, del efecto suspensivo del procedimiento contencioso, a fin de que éste no mueva, pues, ni haga nada hasta que el juez le remita, pues, la sentencia correspondiente, en donde se hará, pues, se resolverá, ¿no? El tema. Y eh, el juez tributario, sí, pues ya calificará la demanda y dará trámite al proceso que corresponda, ¿verdad? Habíamos visto que había la causal número 10 en procedimiento ordinario y las otras causales en procedimientos sumarios, ¿no? Muy bien. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Muy bien. Bueno, las excepciones que habíamos revisado, que estaban en el 316 del COGEP, son las mismas que están en el Código Tributario, ¿no? Cuando vimos el tema del procedimiento de ejecución coactiva, y tenemos 10 causales, ¿no? 10 excepciones, mejor dicho. En primer lugar, la inexistencia de la obligación, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes, por falta de ley que establezca un tributo o una exención que está establecida en la ley, ¿no? Y como sabíamos perfectamente, si no existe la obligación porque hay falta de ley, pues entonces no hay tipicidad y por lo tanto no hay tributo sin ley, que es uno de los principios que revisamos al primer día de clases, ¿no? Y que, digamos, goza de dicha razón, ¿no? Este, bien. Eh, la extinción total o parcial, ¿no? Bueno, si hay extinción total significa que la deuda fue solventada, fue pagada y que, o fue extinguida a través de qué? A través de cualquiera de los modos de extinguir las obligaciones que ya lo vimos también en nuestra primera parte, ¿no? Cómo se solucionaba, digamos, la obligación tributaria. Tenemos también la incompetencia del funcionario ejecutor, es decir,
quien debería de tener o gozar de la titularidad, ¿sí? de, de, este, de este título de crédito no es la persona, bueno, no, bueno, sí, la persona jurídica, ¿sí? O la institución jurídica pertinente, y por lo tanto, pues, no podría proceder, ¿no? Y a eso es lo que se refiere el legislador. Entonces, nadie más que la administración tributaria es la que puede darse. Bueno, y esto es un poquito curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero a ver, si todos conocemos el Servicio de Rentas Internas, todos conocemos a los municipios, todos conocemos a las, digamos, a las empresas públicas y demás. Pero ustedes recordarán que yo les expliqué que podían existir instituciones en las cuales se les delega el cobro del tributo, ¿sí? Pero eso no significa que sea esa institución la que realice la coactiva, ¿sí? De hecho, hoy en día ya, digamos, ha evolucionado el tema de las coactivas y les expliqué que se ampliaron a las empresas públicas. Pero antes, sí, cuando se trataba de temas tributarios, el Código Tributario ordenaba que quien no tuviese competencia coactiva, ¿sí? Es decir, institución que tenga que recaudar un impuesto, un tributo, perdón, un tributo, y no goce de competencia coactiva, le correspondería al Servicio de Rentas Internas hacerlo a través de su procedimiento. Por eso es importante saber quién es el competente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si la ley no lo define, pues entonces irá a esta regla general que es el Servicio de Rentas Internas. Fíjense ustedes que también tiene esa misma facultad la Contraloría General del Estado, ¿sí? También nos dice la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, nos indica que a falta de alguna institución que no pueda hacer, digamos, el cobro de alguna deuda del Estado, ojo que no siempre las deudas son tributarias, ¿eh? Hay otro tipo de deudas. Entonces, y no tenga la competencia efectiva, pues también se lo podrá hacer a través de la vía de la coactiva, de la competencia coactiva de la Contraloría General del Estado. Entonces, sí es importante conocer y saber, ¿sí? Y por eso siempre les digo, las competencias, ¿sí?, están en la ley determinadas y tenemos que ir a verificar previamente a iniciar cualquier tipo de acción, porque si no se nos cae el proceso, ¿sí? Se nos cae el proceso porque nos van a decir, no, usted está equivocado, usted no ha demandado a quien tiene que demandar, ¿sí? Y bueno, también puede ser que el contribuyente sufra una demanda, digámoslo así, ¿no? O una imposición, una resolución de alguien que no era competente para hacer, ¿ya? Y eso suele pasar, ¿no? Porque así como hay buenos abogados, también hay malos abogados, ¿no? Y también hay gente que confunde las figuras jurídicas, ¿no? Bueno, me pasó hace un par de semanas, me llamaron a consultarme sobre un tema, ¿no? Porque ustedes saben que yo siempre tengo una anécdota. Y entonces, eh, y entonces, bueno, me gusta compartirlas, ¿no? Porque es que son cosas que pasan en la realidad. Son casos que son reales, ¿no? Aquí no se trata ni de menospreciar a nadie, ni de tachar o juzgar a alguien, ¿sí? Son comentarios simple y llanamente porque usted en la vida puede ocurrir eso, ¿sí? De hecho, usted lo puede ver y lo puede vivir a través de el compañerismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos compañeros de estudio, ¿no? Decimos, este sí que no entiende nada y este tampoco entiende mucho, ¿ven? Y sabemos, ¿no? Sabemos quiénes son los que verdaderamente estudian un poco más o se les dificulta, porque a lo mejor tienen algún problema, ¿ves? Por ejemplo, puede haber un problema de dislexia, leen al revés, como les decía, ¿no? Las palabras las cambian, etcétera. Y puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces por leer rápido, porque no sabemos cómo hacer, cómo movernos, ¿sí? Podemos cometer estos errores, ¿no? Yo les decía la otra vez, grandes abogados han omitido en sus maravillosos escritos eh, requisitos sustanciales que nos piden, fíjense ustedes. Entonces,
esto nos puede pasar en la práctica. Pero más allá de eso, lo que les decía, ¿no? Eh, el otro día que me llamaron a hacerme una consulta, ¿no? Y me decían, no, es que el abogado va a fundamentar en este artículo que está en este código. Y yo le dije, el abogado no tiene ni la más mínima idea de dónde está parado. Así, eso no tiene nada que ver, no tiene relación ni vinculación. Creo que está mal y creo que te va a hacer un informe jurídico impertinente, no procedente, no tiene relación y vas a quedar muy mal. Así que yo te pido, te voy a mandar la estructura de las bases legales en donde se debe fundamentar esto de aquí, y así lo hice, ¿no? Le dije, es el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal, le mandé toda la estructura, le hice, inclusive me tocó investigar eh, temas, digamos, de otras legislaciones, ¿no? Se vuelve bastante interesante. Entonces, eh, estas consultas, fíjense ustedes que dicen ¿no? Los abogados, ¿no? Toda consulta es pagada. Yo les digo algo. La verdad es que es un privilegio que a uno le consulte, ¿sí? Es una motivación que a uno le consulten porque nos permite hacer el ejercicio de ir a investigar lo que quizás cotidianamente no planificamos estudiar. Y además que nos permite acceder a una casuística, a casos prácticos, que a veces nosotros mismos no los podemos pensar o deducir, ¿sí? Y entonces realmente es un privilegio que a uno lo llamen y le digan, yo quisiera que tú me des tu opinión, ¿sí? Y yo siempre les digo, ¿no? Dame un tiempo para estudiarlo, ¿no? Dame una hora, dame 2 horas, dame, dame un día, 2 días, ¿sí? Para poder investigar y poder, digamos, hacer una evaluación y, digamos, poder presentar ese asesoramiento. Entonces, chicos, no crean, las consultas nos construyen, ¿sí? Nos construyen como abogados y se vuelve muy interesante. Y más que nada, fíjense ustedes que a nosotros, desde que somos estudiantes de derechos, nos toman la lección, ¿no? No hay reunión en la que no nos pregunten algo sobre derecho, ¿sí? No hay reunión familiar, no hay reunión de amigos, no hay... De hecho, bueno, al menos en mis épocas y en mis tiempos, eh, este, nosotros como estudiantes de derecho íbamos a medirnos las mentes, ¿no? ¿Qué tanto sabe el uno, qué tanto sabe el otro? Imagínense lo arrogante que éramos, ¿no? Pero es que cuando uno es joven es así, ¿sí? Se pone a prueba siempre. Y eso es lo bonito de esa etapa, ¿no? ¿Qué tanto puedo saber? Entonces esa curiosidad nos motiva a ser mejores y obviamente a querer comernos el mundo afuera. Entonces, porque ya les he dicho que esta profesión es apasionante, maravillosa, es la mejor profesión que puede existir en la Tierra, con el respeto de las otras. Bien, entonces, bueno, ahí está el caso, ven, que les pongo sobre por qué tenemos que saber quién es el competente para que nos pueda llamar a decirnos, yo le voy a iniciar un procedimiento de ejecución coactiva y poder excepcionarme, ¿verdad? Poder decirle, bueno, ¿sabe qué? Yo creo que usted no es el competente. Por lo tanto, yo me voy a excepcionar, hasta luego me voy al contencioso y en el contencioso resolvemos con el juez. Y el juez resolverá sobre eso. Dirá que si eso no es. Porque, como les repito, a veces los legisladores dejan estos vacíos, ¿ya? Pero, ojo, a veces pensamos que es un vacío de ley, ¿sí? Yo espero, no sé si ustedes, digamos, han podido estudiar cuando existe el vacío, los vacíos en la norma, ¿sí? Cuando no hay normativa, ¿sí? O cuando una norma, por ejemplo, cae en inaplicabilidad, ¿no? Estas son reglas que nosotros también debemos conocer y saber, ¿no? Como técnicas legislativas, ¿no? Revisar una norma. Porque fíjense ustedes, también algo que me gustaría transmitirles a ustedes y que mi padre también me hacía mucho énfasis en esto, ¿no? Me decía, a veces esperamos que las leyes nos definan, ¿sí? Nos pongan las definiciones de todo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, inexistencia de la obligación. ¿Qué se entenderá por inexistencia, ¿no? De la obligación? Bueno, eso está en la doctrina, ¿sí? Y la doctrina lo explica perfectamente. No necesito más, no necesito que esté un diccionario jurídico establecido en la norma, ¿sí? No lo necesito. Pero habrán conceptos que sí los necesito conocer, ¿verdad? Y que estarán establecidas en algunas normas. Pues bueno, cuando un concepto jurídico está establecido en una norma, ¿sí? No necesita repetirse en ninguna otra. Es decir, que yo puedo encontrar, por ejemplo, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, yo puedo encontrar conceptos tributarios, sí, ¿ya? Yo puedo encontrar en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno conceptos tributarios, sí, y que no estén en el Código Tributario. Alguien dirá que es sacrilegio. O sea, alguien dirá, Dios mío, nadie, estos legisladores que no saben legislar, debieron haberlo puesto en el Código Tributario, que es el Código Madre General y todo. No, no es necesario, ¿sí? No es necesario, puede estar incorporado en cualquier norma. Y entonces es importante que ustedes lo conozcan porque muchas veces lo primero que nosotros tenemos que hacer es, ¿estará definido en la ley? Esa es, digamos, una forma de buscar, ¿sí? Los antecedentes jurídicos. ¿Sí? Entonces esto se los expongo como una técnica, ¿sí? Para que usted pueda ir y evaluar. Ahora, otra técnica importante para yo poder, ahora que están justamente revisando el caso NOA, ¿verdad? Y por eso yo decía la importancia que tiene pues el doctor Zavala, Egas, porque yo les decía, él, a más de saber de tributario, sabe de constitucional. Bueno, mejor dicho, es al revés. A más de saber constitucional, sabe de derecho tributario. Porque, bueno, él fue mi profesor de Derecho Constitucional, entonces imagínense, si ya hace años fue mi profesor de Derecho Constitucional, él era constitucionalista de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esa era la materia que él daba, más que tributario. Después daba los temas tributarios. Y bueno, entonces, fíjense ustedes, lo primero que yo tengo que ubicar siempre son los principios constitucionales. La primera norma que yo tengo que ir a revisar en cualquier caso que yo tenga es la norma constitucional. Y fíjense ustedes que en este caso ustedes lo van a ver y lo van a revelar, ¿verdad? La importancia que tiene la constitucionalidad, ¿sí? Y ahora que todo está atado a la Constitución, ¿sí? Tenemos una constitución reglada, les digo yo, porque es una constitución que está constituida por muchos articulados y que algunos son reglamentarios, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, estos son los requisitos y todo lo demás. Cuando eso podría haber estado en cualquier otro tipo de norma, digamos, secundaria, ¿no? De cualquier ley, ley orgánica o ley especial o ley general, sí, no existiría, digamos, ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, la asamblea, en su ignorancia, ¿sí? Y lo expongo de esa manera porque creo que es una ignorancia, casi todas las normas que últimamente ha emitido son orgánicas, ¿sí? Lo cual crea una disfuncionalidad, es decir, no permite que funcione el sistema garantista entre unos y otros porque empiezan a tener conflictos entre leyes, ¿no? Y eso no está bien, no es correcto y debería haber un análisis mucho más profundo por parte de los legisladores para que se estructuren normas que gocen de las jerarquías en base a la jerarquía de Kelsen, ¿verdad? De Hans Kelsen, y pueda operar cada una de las normativas. Entonces, eso como observación, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso de la incompetencia del funcionario, ¿verdad? Que es la número 3, pues ahí está planteado cuál sería el caso o la situación que se puede producir en esa excepción. Luego tengo el tema de la ilegitimidad de personería. O sea, puede pasar, entonces, si yo puedo confundir a la administración tributaria, puede ser que también hay una confusión sobre el contribuyente, ¿verdad? O sobre quien tenga la responsabilidad del pago. Entonces, lo que yo les decía el otro día, bueno, se da el caso en que eh,
los cambios de gerentes, ¿no? Hoy está uno, mañana está otro, ¿sí? Y entonces viene el otro y dice, yo ya no soy, ¿sí? Ah, no, pero usted es el que firmó el formulario. Bueno, pero ya no soy. Ya, sáqueme de la responsabilidad, que responda a otro, ¿sí? Y bueno, y suele pasar estas situaciones, y les contaba el tema justamente de aduanas cuando nos iniciaron una coactiva, y les decía, demandaron iniciaron, perdón, el procedimiento coactivo en contra del director financiero y no del director representante legal, que es el director general de la aduana. Y entonces, en ese caso, nos excepcionamos, y obviamente el juez nos iba a dar más que la razón de manera sobrada, y decíamos, se cae por sí solo. Pero bueno, el tema es que son procedimientos, y esos procedimientos deben de cumplir sus tiempos y sus fases, ¿sí? Que es lo que les explicaba, ¿no? Entonces, eh, recuerdo tanto que yo le decía a mi jefe, ¿no? No te preocupes por esa coactiva, que esa coactiva ya eso se cae por sí solo, ¿no? Pero él pensaba que era mañana, ¿sí? Él pensaba que era el día siguiente, ¿no? Dice, bueno, pero ya no existe, no, hay que esperar la resolución del juez, ¿sí? Es decir, hay que conocerlo y hay que ir a exponer que por qué el director financiero no eres tú, ¿sí? Que es el director eh, general de la aduana, ¿no? Entonces, y que está mal planteada la cautiva. Que por lo tanto no podía seguir ese proceso, ¿no? Y que tenía que hacérselo o planteárselo en contra de quién era realmente el verdadero responsable. Bien, eh, el hecho de no ser autor directo, ¿sí? O responsable de la obligación exigida, ¿no? Que no es el obligado principal de la obligación tributaria. Entonces también va a ser una excepción a la cuantía, ¿no? Demande primero a quien es su responsable, ¿no? Encontrarse pendiente de resolución o un reclamo o un recurso administrativo y observaciones pues que eh, se hayan formulado pues al título de crédito, ¿verdad? Faltando a los requisitos de emisión, ¿sí? Pues primero deberán resolverse el reclamo o recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que esperar a que se pronuncien, a que se resuelvan, a que se cumplan los plazos, tanto de el recurso de revisión o del recurso, perdón, o de reclamos, ¿verdad?, presentados, pues entonces, mientras tanto, no podrá continuar o darse, eh, digamos, el procedimiento de ejecución coactiva, porque habría que resolverse sobre esa materia, ¿no? Y obviamente el juez le va a decir, no procede el inicio del procedimiento de ejecución. Bien. Eh, Ayer se trámite la petición de facilidades de pago. Ya habíamos hablado sobre las facilidades de pago, lo habíamos visto precisamente también en los modos y las obligaciones, en donde decíamos que una forma de pagar podía ser a través de convenios de pago que se le solicitara a la administración tributaria. Y claro, pues si está en trámite y está pendiente de resolverse, ¿verdad? No podría proceder ningún tipo de ejecución, de procedimiento de ejecución, porque está a la espera de una respuesta para dar justamente solución a este procedimiento. Entonces, no debería de pasar. Entonces, en el momento en el que se haya producido, le voy a decir al juez, sabe que aquí está mi petición, no ha sido tomada en consideración, sin embargo, se me ha notificado el título de crédito o se me ha notificado por un auto de pago. Y por lo tanto no procede. Entonces el juez dirá, no procede, tiene que, ese procedimiento de ejecución coactiva no puede darse inicio. Una duplicación de títulos de crédito, eso pasa muchísimo, es muy común, sobre todo en deudas pequeñas, a veces son recurrentes, no sé si serán de buena fe o de mala fe, no sé si será que realmente no se pueda llevar el control, no lo sé. Pero sí se ha pasado muchísimo. Ahora que tenemos también
digamos, estas diversas delegaciones para el cobro, ¿verdad? Que es, por ejemplo, por abajo del sistema bancario, es decir, por decirles, yo tenía débitos de mi cuenta y no se realizaron. No significa que yo no pagué, significa que el banco no hizo el débito, ¿sí? Entonces, muy probablemente eso me cause perjuicio porque me causa retraso, me causa intereses, me causa una multa, ¿sí? Entonces, puedo estar, digamos, en algún tipo de problema de esa situación. Pero, digamos, pueda llegar a darse que se pagó, ¿sí? O eh, y no se dieron cuenta y se emite pues también ese título de crédito, ¿no? Pero en la duplicidad, como les decía, es que me notifican más de una vez el mismo título de crédito y tengo que estar pendiente de saber y de comparar, ¿verdad?, en los tiempos y demás, pero sí pasa. Sí, esto es muy común, sí, al menos en rentas internas sí pasa. Eh, y la décima que es la nulidad del auto de pago, ¿no? Que ahí es donde habíamos establecido que podía producirse la falsificación del título o que el título de crédito haya quebrantado una de las normas, ¿no? Es decir, uno de los requisitos sustanciales de validez del título de crédito que en definitiva pues solamente un juez va a poder declarar esa nulidad, ¿sí? Y si es falso, pues entonces se seguirá un procedimiento por falsedad del título, ¿no? Que es, digamos, otro tipo de procedimiento. Bien, entonces eso con respecto a las excepciones. Vamos a ver ahora el pago por consignación, ¿no? Eh, en el pago por consignación, ¿sí? Eh, Dice, es cuando el acreedor no comparece o se niegue justamente a recibirlo. Habíamos dicho que la administración tributaria podía negarse a recibir un pago, ¿sí? Aunque no debería, pero digamos que se produce. La ley lo contempla de esa manera y dice, no quiere recibir el pago. ¿Okay? Eh, ya, aquí vamos de nuevo con la definición para que se comprenda todos los elementos, ¿no? Es cuando el acreedor, Ospina dice, ¿no? Es cuando el acreedor no comparece o se niega injustamente a recibir y consiste en la consignación que el deudor o quien esté autorizado para pagar por él, ¿verdad? Hace de la cosa debida en manos de un depositario designado por el juez. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en este procedimiento lo que le digo es, señor juez, aquí le dejo esta plata, ¿sí? Póngale una persona que la custodie, ¿sí? O que la mantenga, digamos, eh, lista para entregársela a quien se ha negado a recibirla, ¿sí? Porque yo ya no quiero deber, ¿no? Eh, ¿Qué procedencia entonces tiene, ¿no? Bueno, más que la procedencia, vamos a ver los sujetos primero. Los sujetos, ¿sí? El sujeto activo, eh, para ser el legitimado pasivo en el proceso, es la administración tributaria o el demandado, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto desde el inicio del procedimiento cuando hablamos de los sujetos, ¿no? Sujetos de los procedimientos. Y el sujeto pasivo, pues, para ser el legitimado activo en el proceso contribuyente obligado, ¿sí? O actor de la causa. Bien, la procedencia, como les decía, esta forma de pago opera cuando la administración se niega a recibir el pago. Es el titular de lo contencioso tributario, el tribunal contencioso tributario, el competente para conocer como acción especial si a la consignación del pago si la obligación tributaria se realizó mediante un procedimiento sumario. ¿Sí?
eh, y la contestación que se realizará en la cuenta bancaria que señale pues el Consejo de la Judicatura. Digamos, ese es el procedimiento, la procedencia que nos establece nuestro código, el COGEP, ¿no? Código Orgánico de Procesos, General de Procesos. Bien, ¿cómo va a ser su sustanciación? Se tramitará por procedimiento sumario con unas fases, ¿verdad? En donde ya habíamos explicado, ¿verdad? Las excepciones que fueron planteadas en la oposición, ¿sí? Y, digamos, esa será la primera fase, ¿no? El saneamiento, ¿sí? Dentro del procedimiento, el objeto de la controversia, la conciliación de las partes, porque siempre se invoca, ¿verdad? Y una segunda fase que tendrá también ese procedimiento sumario será pues el debate de las pruebas o anuncio de las pruebas, el alegato inicial, ¿sí? Y las prácticas de dichas pruebas, ¿no? Digamos, ese es el procedimiento a seguirse por el pago por consignación. Este procedimiento es una acción especial, ¿sí? Que no requiere previa resolución administrativa como en otros procesos, es verdad. Simple y llanamente debo aseverar que se me ha negado el recibir el pago y más nada, ¿sí? No necesito tener un documento y voy y lo consigno, ¿sí? Se da ante la negativa de un recaudador tributario a recibir el pago de un tributo en todo o en parte, y se deposita el valor que a su propio criterio pues consta de esa obligación, ¿no? O sea, es decir, eso es lo que yo le debo y eso es lo que voy a consignar. Eh, es decir, que realiza su propia liquidación. El depósito debe hacerlo en la cuenta que designe el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Para este tipo de casos. Y realizado el depósito, presentará su demanda ante el Tribunal Contencioso Tributario a quien hiciere sus veces o acompañando el comprobante, ¿verdad? O sea, es decir, va a tener que iniciar una acción en lo contencioso tributario en donde le dice, oiga, yo lo he dejado consignado este pago. ¿Qué requisitos va a tener esa demanda? Pues bueno, la descripción de la autoridad, como siempre, la identificación del actor, ¿sí? El RUC, los fundamentos de hecho, de derecho, los mismos requisitos que ya sabemos que constan en nuestro Código General de Procesos, ¿no? La solicitud de acceso judicial a la prueba, la pretensión, la cuantía, el procedimiento que será el sumario, ¿verdad? Las firmas y cualquier otro requisito que, digamos, esté establecido en cualquier otra ley, pero en este caso no tenemos más. Será la citación al demandado, ¿sí? Y tendrá 3 días para que responda su oposición. Y, es decir, fundamentalmente, ¿por qué no ha recibido el pago, no? La administración tributaria. Concluida la prueba, el tribunal, contestada la demanda, en el término de 5 días, ¿sí? Se abrirá la causa prueba, ¿ya? Y concluida la prueba, el tribunal se pronunciará en sentencia aceptando o rechazando la contingencia, ¿verdad? En este caso, la consignación. Eh, el dinero depositado deberá ser acreditado en la cuenta de la administración tributaria en el caso de que, digamos, pueda el juez determinar que efectivamente le da trámite, ¿sí? Y que se haga el pago. Hecho el pago, se extingue la obligación, ¿sí? El funcionario será condenado al pago de costas por haber actuado bajo falso razonamiento al momento de no recibir el pago, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una sanción a los servidores que hayan provocado el no cobro o la no recaudación de esos tributos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay que tener mucho cuidado y por eso yo les decía, es muy raro que realmente la administración tributaria se niegue precisamente porque tenemos este tipo de sanciones, ¿no? Bueno, y podemos hablar de una consignación especial, ¿sí? Que se produce cuando 2 o más administraciones, fíjense, ya hablamos de administración a administración, ¿no? Yo les decía, hace unos días atrás les decía, las administraciones también pueden llegar a ser sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, ¿verdad?
Entonces, bueno, en este caso, con las consignaciones especiales, también les dije que podía existir más de una administración que pueda tener a favor un mismo tributo, un impuesto predial, por ejemplo, ¿verdad? Porque el terreno está ubicado en dos cantones, está en la parte fronteriza, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, pretende, dos o más administraciones pretenden el pago del mismo tributo por un mismo contribuyente, ¿sí? Y se sigue el mismo procedimiento, excepto en el término de prueba, que serán de 10 días en vez de 5 días. Fíjense ustedes, simple y llanamente en esta consignación especial ampliamos el plazo de 5 a 10 días. ¿Ok? Pregunta de examen de cajón. Ahí va. Cuando hay una consignación especial. ¿Ah? Daisy, toma nota, ¿ves? Pero no le digas a nadie. Bien. Y bueno, vamos a ver el tema de los recursos. Bueno, no, mejor leemos el tema de los recursos para mañana. Sí, nos quedamos hasta aquí para hablar, digamos, más completo, porque ya estamos a prácticamente casi nada de, de terminar el tema. Porque ahí los recursos y de ahí ya, sí, los recursos es la última clase, digamos. Quiero terminarlo, porque con ustedes el día jueves es que nos toca ver ya lo del tema del caso práctico y ahí mañana cierro con los recursos y ahí nos vamos el jueves al debate. Entonces, bueno, como siempre, chicos, que tengan un lindo día, que vayan a clases, que estudien mucho, que sigan leyendo el caso, espero que les haya gustado, que les esté gustando este caso práctico que están revisando. Y nos vemos el día de mañana, pórtense bien, que tengan un lindo día. Chao a todos.